Bienvenidos a Detrás de la voz de los protagonistas, un programa que pese a lo que dice el título, no es otro podcast de cine. No vamos a hablar de cine, vamos a hablar de sentimientos, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de esas cosas que están detrás de lo que decimos y lo único que vamos a usar como excusa, pues una película en cada programa. Esto lo vamos a hacer con Mariluz. Hola Mariluz. Hola. Que lo vamos a hacer, no tenemos ningún tipo de formación psicológica, ni psiquiátrica, ni tenemos ninguna pretensión de convertirnos en coaches, ni en coaches O o en como usted diga. sofás, pero lo vamos a hacer desde nuestra experiencia, desde lo que vemos y queríamos plantear pues toda la experiencia que sobre todo Mariluz ha acumulado después de una temporada donde te has centrado mucho en tu autoconocimiento y proyectar ese autoconocimiento en todos los que te rodeamos. Y queríamos hacer una cosa diferente y lo vamos a hacer empezando con Dirty Dancing. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? patatas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la idea también es hacer películas que nos gusten, ya que las tenemos que ver. Por lo menos disfrutar eso, pero verlas de otra manera. Y eso es lo primero que te quiero preguntar. Tú no tienes, afortunadamente tú eres normal, entonces tú ves las películas, Define normal, que esa es otra. tú ves las películas y no las analizas en profundidad, no las recuerdas y las paladeas, pero Dirty Dancing es una película que para la gente de nuestra generación pues es un hito. Entonces sí que te acordabas de ella, sí que la has visto muchas veces. ¿Cómo ha sido verla ahora mirando otra cosa? Pues la verdad es que ha sido una experiencia curiosa, sí que es cierto. Dices, no me suelo acordar de las películas, ni siquiera de esta, es decir, me pasa muchas veces que digo, anda, si ha pasado esto, esta escena. Es decir, hay muchas cosas que no recuerdo de las películas, a pesar de haberlas visto muchas veces. Y esta realmente ha sido un redescubrimiento porque el objetivo era otro, o sea, ya no era ver y disfrutar la película, sino centrarme o centrarnos un poco en qué hacían los personajes, qué sentían en cada momento. De hecho, me he dado cuenta que había alguna cosa que sí que me acordaba de la película, porque hay escenas donde tú ya sabes que el personaje ha pasado por algo Ujú. que realmente como espectador todavía no lo No lo sabes. debías de saber. Ujú. Claro, ¿qué ocurre? Que la has visto 1000 veces, entonces ya sabes lo que va a ocurrir después. Entonces, realmente ese personaje lo sientes de otra manera y entiendes, mira, es que está mirando de tal forma a tal otro personaje porque resulta que sabemos que le ha hecho no sé qué que todavía el espectador no conoce. Todos En esos no sé qués y demás, los vamos a comentar Sí, luego sí, un ahora poco mejor en aterrizamos. detalle. A mí lo que me ha pasado una cosa parecida. Yo esta película pues la he visto varias veces, de hecho en nuestro programa anterior la analizamos. Yo normalmente veo las películas desde un punto de vista muy analítico, por mi profesión y por costumbre, porque me encanta analizar el cine en modo making of y estar viendo, y aquí he tenido que obligarme a no pensar en planos, en historia, en interpretaciones, en todo eso que suelo mirar y centrarme en los personajes, en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que sienten, en esas microexpresiones que los buenos actores tienen y es lo que los diferencia de los malos o actores de verdad profesionales, que como cuando tú y yo nos ponemos a hacer monería, pues es otra cosa. Ujú. Y, y he visto otra película. De hecho, yo recordaba cosas de la película que pasan tal cual, no es que haya cambiado, pero sí la manera de pensar en la película para mí es muy diferente a la hora de verla ahora y ver el personaje, cada momento, por qué está hecho cada cosa, pero a nivel puramente de historia. Y ha sido, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Ujú. Pues entonces ha sido una ¿Empezamos? buena experiencia para los dos. Sí, sí, ha sido una muy buena experiencia. ¿Empezamos? Empezamos. Empezamos. Como he dicho, no vamos a hablar de cosas técnicas, pero sí que, como todo esto está basado en un guión, creo que es justo hablar de la guionista, que es Eleanor Bernstein, y creo que el hecho de que sea una mujer marca la película por completo. Y para mí es una película extremadamente femenina, desde la perspectiva más positiva que se pueda entender. Es una película que habla mucho de una protagonista femenina, una heroína pura,
que, que además, ya lo iremos comentando, es mucho más complicada de lo que pueda parecer en un primer visionado de la película. De hecho, es que podemos hablar del sentimiento de la guionista de Sí. la película, realmente refleja un crecimiento personal brutal de una chica, una adolescente, digamos, que tiene en un, no sé si es fin de semana, una semana, en el periodo en el que están de vacaciones Sí, bueno, de verano, vamos, en teoría es un mes. un mes. Un mes porque es el mes de vacaciones, el mes de Ujú, agosto, se supone, más o menos, pues ujú. sería aquí. O 2 semanas, porque los estadounidenses pues, no tienen Tanta vacación. tantas vacaciones, pero bueno, estamos hablando de clase alta, Ujú. de que todos los que están allí son Son ricos. médicos. Son clase alta de los años, de finales de los 60, bueno, de principios de los 60, porque era una cosa, yo tenía la idea de que estaba ambientada en los años 50, pero al principio dice claramente la fecha, habla del 63, Mm. con lo cual ya es una época donde empieza a cambiar la sociedad americana, son los últimos 50. La película también marca una o sea, un fin de una época dentro de ese coming on age, que es como, bueno, tú lo pronunciarías mejor, pero es el tipo de película que es el crecimiento, el salto, digamos, pues en este caso de la niñez a la adolescencia o de... Porque yo no creo ni siquiera que Babe entre en la madurez, es más de la infancia a la adolescencia Ujú. realmente. Sí, yo hablaba de madurez pensando, por ejemplo, en madurez sexual. O sea, al Sí, final sí, sí que es exacto, cierto que sí. es. Sí, pero... Entonces, al final es una parte de la madurez que a mí me resulta importante. Ujú, Igual, eso, el concepto del sexo hoy en día se puede tomar más a la ligera en según qué momentos o en parte de la adolescencia, pero puede ser considerado todavía un paso importante de sí que realmente de madurez de alguna ujú. manera, aunque haya otras partes, otros ámbitos de tu vida donde sigas siendo, pues eso, un Sí, adolescente. sí, lo que pasa es verdad que el concepto adolescente lo hemos pervertido un poco, cada vez lo traemos más Ujú, atrás. Es un salto de eso, de dejar la infancia pura y empezar a pensar en cosas como el sexo, en ujú, las relaciones, en eh, alejarte de tus padres, alejarte, no, de tus, no físicamente, pero sí emocionalmente, ujú. alejarte, cambiar tu relación también emocional con tus padres. Y es una cosa que la película refleja claramente en esos 15 días que no son cosas que pasan de repente, es algo que se va alargando, pero hay un detonante que, que lo precipita todo. Ujú. Con lo que decíamos de este cambio, de este crecimiento que hablábamos, a mí me parece muy significativa la primera canción que Ujú, suena, que es cuando empieza la película, bueno, los títulos de crédito y demás no me he fijado, pero cuando realmente empieza la película y empieza la presentación de ujú. protagonistas, donde está esta familia que entra realmente a este periodo vacacional, la primera canción que suena es Big Girls Don't Cry. O Yes. sea, las... Yes, very Yes. well. Realmente, o sea, las niñas mayores No no lloran. lloran. Y precisamente yo creo que marca realmente, eh, o sea, el hito este de Ujú, crecimiento personal, también enfocado en esa época, que también lo tenemos que entender, claro. es, pues eso, lo típico de los chicos no lloran, pues aquí cuando creces, ¿no? Tienes que dejar de llorar. Ujú. Entonces, ya te digo, fue un primer clic que yo hasta ahora no le había prestado atención a ese tipo de sentimientos y me llamó mucho la atención. Para eso es bueno entender, saber idiomas y pillar Ujú, esas referencias. La película empieza con una voz en off de Babe, que es como llama todo el mundo a la protagonista, contando, o sea, nos ponen antecedentes. La película ahí, la guionista lo tiene claro. Esto no te lo voy a enseñar, esto te lo va a contar ella. ujú, Y sí que vemos el gesto de que ella es la niña de papá. correcto. Y es y en ese momento vemos muy claro que los dos protagonistas que están en el coche son ella y su padre. Ujú, Tanto la madre como la hermana son poco más que atrezo. Poco vamos a comentar. De hecho, la madre me gusta el hecho de que esté tan desdibujada porque no la presentan como una villana, como una antagonista que suele pasar en muchas de estas historias, sino que está ahí. Realmente no es importante en la historia, está, es una presencia, sabemos que está, tiene dos o tres frases divertidas ujú. y ya está. Bueno, discrepo en una cosa Venga, me alegro. y es el hecho de que es cierto que durante el 90% de la película la mujer, iba a decir desde el cariño, pero casi es un florero, es Sí, sí, decir, atrezo. está ahí para
cosas puntuales, de hecho, casi para apoyo de la otra hermana. Ujú, Es decir, al final es ella, Baby, que es la protagonista, es la niña de papá, y realmente la otra hermana, que es Lisa, ujú. es, digamos, la niña de mamá, dicho así, o sea, por lo menos se acerca mucho más a Sí. su madre porque con su padre no se entiende. Ella Ujú, es mucho más superficial, al ujú, menos aparentemente, ujú, está más preocupada, pues, de sus zapatos, de su ropa, del maquillaje, de cómo va a ujú. cantar, de los chicos, o sea, tiene Sí, esos. es mayor. Ujú, Y yo creo que ese es un primer rasgo que cuando analizas la película como la hemos hecho, eh, ves, intentas, digamos, escribir en tu cabeza lo que ha pasado antes y da la impresión de que el padre ha abandonado a la hermana mayor cuando ha ujú, dejado de ser una niña y se ha centrado en Babe porque es una niña. ujú, O sea, a él le gusta, igual, esto es completamente, igual son otros los motivos, pero como que una vez son adolescentes ya no le interesan, porque ya son más rebeldes, ya no las entiende, ya ujú. empiezan a hablar de chicos, empiezan a hablar de maquillaje, es algo a lo que el padre rechaza. De hecho, Ujú. lo vamos a ver al final, cuando Babe crece, el padre la abandona, entre Ujú. comillas, aunque luego... Digo, se me van acumulando los temas porque no hemos acabado de hablar de la madre y ya me has Perdón, sacado otro perdón, punto del padre tienes que razón. también me parece interesante. A ver si consigo retener y no No, de olvidar todas maneras, mucho. cuando vayamos con la historia vamos a ir sacando. El Estábamos con la madre, perdón, Sí, culpa mía. hablábamos de la madre, de que eso, de que en principio está mucho más apoyada en la hija Ujú, por toda esa parte femenina que en los 60 poco más a lo mejor una chica, por desgracia, podía desarrollar, ujú, entonces estaba pues eso, más enfocada en la parte a lo mejor más física o de emociones, pero más escondido, ¿no? Y, y realmente llega al final y es la madre la que frena al padre. sí. Entonces, a mí ese punto, es decir, el padre en determinados momentos de la película sí que se le ve que adora a su mujer Ujú, y si su mujer le dice, simplemente a lo ujú, mejor con que se ponga un poco más seria, el padre entiende ujú, y baja decibelios y al final el padre se va a encarar y a frenar toda esa situación que le resulta súper desagradable y es la madre la que le dice hasta aquí. ujú. Y entonces de repente digo: "Olé", o sea, de repente hemos visto a esa madre que Sí. aparentemente no estaba haciendo Ujú, nada, ¿no? Y era siempre un segundo plano y no molestemos a ujú, mamá y mamá, digamos, ahí en sus ujú, flores y arcoíris, ujú. no. Y es ella la que planta cara, con lo cual esa parte a mí me gustó y ahí sí que me parece que la madre Sí, sí, tiene sí. mucho peso. Ujú. Sí, antes Sí. antes de volver, por seguir aquí, para no em, creo que además refleja un matrimonio bastante sano, Ujú, porque él tiene bromas hacia ella, ella tiene, como chistecitos, se tiran pullitas, pero no hay y en eso también me parece muy bien escrito, es algo que yo tampoco me había fijado, por eso, porque la madre parece más atrezo, pero todo tiene su sentido en esta película. ujú, Y el matrimonio, ese final, que lo podía haber resuelto de mil maneras, la guionista lo resuelve con la madre como para darle ese punto de autoridad que no le ha dado, pero no porque se lo haya quitado, sino porque la madre ha estado fuera de la historia. Pero da la impresión de que es la que siempre va frenando y acercando y alejando, que es un rol muy habitual en ujú, las familias que están unidas, que están completas y unidas, pues ujú, el rol de la madre, y más en esta época, porque era la que se quedaba en casa, la que, digamos, que tenía que hacer de árbitro un poco ujú, entre los problemas, y más con unas niñas en casa que debía de ser una cosa pues complicada, como siempre en los hermanos, cuando chocan, y más si parece, como en este caso, que tienen caracteres diferentes, pues me imagino que siempre habrían roces, peleas, broncas. Tú tienes una hermana, ujú. sabes, aunque no tengas esa cercanía de edad, pero sabes que eso siempre... Yo tengo hermanos y también hay roces, o sea, no es una cosa De sexos. de sexos, es una cosa claramente de hermanos. Si tienes cercanía, tienes roce. Ujú. Y luego lo otro que has dicho del Ujú, padre también me parece interesante porque yo lo he visto desde una perspectiva distinta ujú, y es, para mí, el padre no se entiende con la mayor ahora mismo porque él es un médico, él está preparado, su mente y sus emociones están preparadas para salvar el mundo ujú, y su hija mayor pasa de salvar el mundo. O sea, su hija mayor ahora mismo pues está centrada en los chicos, en su cuerpo, en su aspecto, ujú, en su maquillaje y su padre eso no lo entiende. Es decir, para mí no es tanto un tema de edad en sí mismo, sino
de per se, Ujú. sino porque no entiende las necesidades de su hija o por dónde su hija está enfocando el mundo, que para él ahora mismo es más superficial. Ujú. Sin embargo, su hija Baby es, además de ser la pequeña, va a salvar el mundo, Sí, eso. Médicos Sin Fronteras, ella se va a ir con los pobres a cuidarlos. Entonces, todos esos valores, su padre los aprecia muchísimo. Y cuando empieza a sacarle, ¿sabes? Mm, digamos, dejarla de Ujú. lado. En el momento en que ella empieza a mentirle, ella empieza, es decir, hay para él los valores son tremendamente importantes, digamos, la relación con su hija es una relación de confianza ciega, sabe que su hija o cuenta con que su hija va a estar siempre Ujú. alineada con los valores que él Ujú. tiene y de repente eso desaparece y su hija empieza a tener vida propia, Claro, a pero pensar por sí ujú. misma y ese pensamiento propio es contrario a lo que él piensa, porque le engaña, al margen de Ujú. que lo que haya detrás pueda Sí, ser sí. interesante, pero para el Ujú. padre le está engañando, le ha mentido, además le ha mentido por un chico, porque se está enamorando de un chico. Entonces, todo eso es contrario al, digamos, al camino que él ya tenía trazado para su hija. Ujú. Su hija se iba, de hecho, la va empujando todo el rato durante Ujú. la película con Neil, Sí, sí, que ahora es hablaremos de el eso. niño aparentemente perfecto, Sí, sí. de buena familia y adinerado y que tiene un Ujú. futuro y ella, pues, va a tener una buena familia, a Ujú. casarse con un chico de buena Ujú. familia y ayudar al mundo, y todo va a ser bonito y arcoíris y Sí, sí, sí. Todo eso es cierto, Ujú, pero no es, yo no creo que sea contrario a lo que yo he dicho. ujú, Ella tiene todos esos valores porque ella ha querido siempre complacer a su papi. Y los valores no son los que tiene él, como luego verbaliza, sino los que él dice. ujú, Es el típico discurso de buen corazón que luego no es el que tiene. ujú, Tiene, pero eh, matizado porque el mundo real no sí, es así. ujú, Él se separa de Babe y la rechaza cuando Babe crece y deja de ser una muñeca a la que él ha ido vistiendo de cierta manera ujú, y se convierte en un adolescente, empieza a interesarle a los chicos, empieza a tener vida propia. O sea, que estamos de acuerdo. ujú, Lo que pasa es que yo el cambio lo atribuyes a que ella deja de ser una niña maleable y una muñeca sin personalidad realmente, que es la Babe del coche, ujú, porque la Babe del coche, el discurso que hace en voz en off, es yo quiero complacer a mi papi y mi papi es lo mejor del mundo y ujú. siempre tiene razón, que es un sentimiento que todas las personas hemos tenido, todas no, pero Es frecuente. es bastante frecuente, es lógico, tienes un momento donde idealizas por completo todo lo que hacen tus padres es perfecto, todo lo que hace tu padre, todo lo que hace tu madre, y llega un momento donde empiezas a tener vida propia y ves que tus padres son humanos y se equivocan y cometen errores y tienen sus virtudes y sus mezquindades como todos los seres humanos. Ujú, El padre no quiere que vea eso, ¿no? Él piensa que nunca lo va a ver, piensa que siempre va a ser una niña que va a hacer lo que él quiere. ujú. Y eso, pues cuando no ocurre, es cuando todo se rompe, ¿verdad? Que no ocurre de una forma bastante escandalosa, pero cualquier otra cosa hubiera hecho que, o sea, aquí lo que vemos es concentrado en hora y media, una cosa que hubiera pasado a lo mejor en más tiempo, porque Babe, como cualquier adolescente, empezaría a interesarse por los chicos, empezaría a engañar para escaparse, empezaría a beber, empezaría a fumar, empezaría a hacer lo que han hecho todos los adolescentes durante la historia, que es enfrentarse a sus padres, Ujú, porque pasa. ujú. ¿Empezamos? ¿Seguimos o Empezamos. quieres añadir más Sí, cosas? no, no, porque Porque si es no que nos enredamos y vamos a acabar. no, realmente la idea, no tenemos por qué seguir la película y Ujú, tenemos que hablar de todos los personajes y un poquito mezclarlo como vaya surgiendo, ¿no? No hay que seguir una... Yo creo que no hay que seguir un guión, que no lo ujú. tenemos ninguno de los dos, aunque tú tengas tu tablet. La diferencia, Mariluz es la inteligente, yo tengo unas notas mal escritas con papel, así, de mala manera. Pero bueno, soy yo. Ya, los que hayáis Nos visto un queremos. programa nuestro no entenderéis cómo somos pareja de 25 años. Vale, realmente ahora tenemos toda esta parte que no pasa nada, pero lo que me di cuenta es que todo lo importante, todo lo que yo tengo anotado, es esta mitad de película.
O sea, para mí, y luego ya el trocito final. Ujú. Pero hay un momento donde la película ya es. Ya está todo explotado. Ya es un poco algunas frases y tal, pero lo fuerte, la película va a saco desde el principio. Ujú. Eso, si quieres, llegan al complejo y conocemos a Esnil, el nieto El del, nieto del jefe, el del nieto director. del dueño, se supone que es el dueño de los hoteles, de una cadena hotelera, porque hay un momento que Neil dice que tiene 3 hoteles o algo así. A mí me ha gustado mucho porque yo creo que a todos nos ha pasado que nuestros padres nos hayan empujado a una relación que no queremos tener. No ya solo sentimental, sino simplemente tú tienes que ser amigo de este o Ujú. de esta. Es que no, pero todos, sí. De hecho, lo hacen por partida doble, porque Robbie se acerca a la hermana mayor y también También. se ve durante toda la película, incluso el padre en Mm, determinados momentos paseando con Robbie y Lisa, es decir, como que ve con buenos ojos pues ese chico que encima está empezando de abajo porque está como camarero, pero tiene miras y va a de ser estudiar, sí. médico porque va a estudiar medicina y él le va a apoyar y es decir, es pues eso, todo lo cualquier, ¿no? El padre que quisiera tener, el novio que quisiera tener para su hija, Sí, sí, ¿no? sí. Pues parece que el chico ideal. Y entonces, pues hay muchas alabanzas al respecto y el padre fomenta esa Sí, sí, ambas. relación y De con hecho, aquí los padres, ambos. sí, porque la madre también. La madre también, lo que pasa es que, como hemos dicho, la madre durante la mayoría de la película, pero está ahí. O sea, Ujú. tampoco no se opone a ninguna de las dos, al contrario, también hay cierto empujamiento, ya sé que la palabra no existe, pero, pero que sí que hay como ese empujar a esa relación Ujú. que, que es que pasa siempre y cuando tú eres el empujado es como muy desagradable porque en ese momento pues Babe no puede todavía digamos contrariar a sus padres. Sin embargo, ella se va y se junta en un rollo muy amistoso con uno de los empleados. Ujú. No hay ninguna, y es una de las cosas que me gusta, no hay ninguna connotación sexual para Babe ni hacia Neil ni hacia el empleado de las sandías, Sí, el primo, que es el primo el de primo de Johnny. sí, lo que no me acuerdo ahora mismo es cómo se Da llama, igual, pero no, bueno, no, el primo, es el tampoco primo. es importante. Y una de las cosas que a mí me gustó es, dentro de que quiere, pues eso, no contrariar a su Mm, padre, con lo cual cuando le dice ve con Neil, acompáñale a hacer no sé qué, pues ella va. va y ayúdale con lo que sea, y ella va y ayuda, pero es que es curioso digamos, las diferentes varas de medir porque quiere que su hija mire por los pobres Sí, y que ayude y que demás, pero luego todo lo que le encaminan es, pues, al mundo de los ricos, que claro, de hecho claro. es una de las cosas que luego Baby, digamos, le encara a Le su encara a su padre, padre. y ella le aburre soberanamente Mm, todo ese mundo de glamour y de fiesta y de mm. baile y de Y de arrimarse al niño rico. al fácil, ¿no? A la solución Sí, fácil, sí, que digamos. digamos, de hecho, todo está encarado a que eso sea la pareja. Y Ujú. ya está, y se casen y tengan 3 hijos o un niño y una niña, pero normalmente más. Y ella, es verdad que la película en eso es facilona, porque a Neil lo ponen muy ridículo, Mm. Sí, porque pero lo podrían haber puesto a lo mejor un poco más guapito, un poco más con más soltura. sí, lo ponen muy ridículo también para facilitar, porque hay poco tiempo. Hay que tener en cuenta que son 90 minutos y, Claro. y tienes que entender rápido que a ella no le interese. Y hay una frase que verbaliza a él cuando él presume de sus 3 hoteles, de que, ¿por qué yo le he quitado una novia en un Ujú, momento que yo la he quitado? ¿Por qué? Y cuando dice que él presume de su dinero y a ella le aburre. ujú, Porque ella es todavía una niña que el dinero es, cuando somos niños el dinero es un abstracto. Es ujú, algo que nuestros padres dicen, no nos compran algo porque es muy caro, pero es un concepto que de niño no entiendes. ujú, Y hay que tener en cuenta que por muchos 17 años que pueda tener, es a principios de los 60 y en una clase social donde con 17 años una mujer era bastante niña, podía ser bastante niña, habría de todo, pero en un estrato social donde todo era muy burbuja. ujú. Entonces, a ella el dinero en ese momento, sobre todo porque muchos ricos
no saben lo que es ser pobre, entonces ella no sabe lo que es ser pobre realmente. Entonces ella sí que le despierta esa curiosidad, por eso se mete en la parte que pone claramente prohibido, porque no es ha llegado por casualidad, no. Ujú. Atraviesa una valla donde pone prohibido para ir a ver cómo vive la otra mitad, cómo vive el resto de la gente. Sí, sí, es curiosidad. A mí me recuerda a un gato, ¿no? Esa sensación Sí. de, ¿qué hay? Esto ya me lo sé Mm, y no me llama mm, absolutamente nada la atención. ¿Qué hay al otro mm, lado de ese cartel? Y a mí ese principio me gusta mucho esa manera de contarte cómo va ella evolucionando. A mí me parece muy bonita y muy bien contada y además con un ritmo adecuado, es decir, no pasa de 0 a 100. ujú. Y es que cuando entra en ese baile, ahí se... Sí, sí, Ah, sí, perdón, sí, ¿quieres, sí, sí, sí. quieres saltar No, no, algo? sí, Ah, sí, y ahora vamos a ir para atrás un rebobinamos. momento, sí. El entra en ese mundo, de repente es como un ir al otro lado del espejo, ¿no? Sí, De repente se abre esa puerta y descubre un mundo que ya no sabía que existía. exacto. Y de hecho es la primera vez que de una manera muy, como con mucho cuidado, tiene un momentito de desinhibición que yo creo Ujú, que ella no lo había experimentado nunca. Es la sensación, ¿no? Siempre ha estado con las reglas del padre, ujú, siempre ha sido la niña buena, no ha tosido, no ha molestado, no ha nada. Y de repente ve todos esos bailes. En un momento Johnny la coge y le da así ujú. 4 meneos y ella se queda ahí como obnubilada. Sí, Y es un momento, luego la sensación es que de repente cuando Johnny la suelta se da cuenta o tiene la sensación de decir, ¿qué hago aquí en medio? Estoy un poco haciendo el ridículo, ujú, ¿no? No, sí, y entonces es ese momento de un segundo de mm, desinhibición y, oh Dios mío, ¿qué mm, pinto yo aquí? ¿No? vuelve a todo, sí. Vuelve a su mundo. Entonces, Pero yo creo que hay un clic anterior, que ujú, es yo creo que es ese clic que provoca esa chispa que enciende el incendio y es antes de eso, que es el baile en el gran salón, ujú, que es el primer baile como el de bienvenida, y aparecen Johnny y su pareja, Penny, si no Penny. recuerdo mal, la pareja de baile, que empiezan a bailar un poco, se pasan un poco Se vienen un poco arriba. para incomodidad de los jefes. Y, y es un momento de que es, yo creo que es el despertar sexual de Babe, aparte de la mayoría de las mujeres y muchos hombres que estarían en esa sala, porque es la primera aparición de él, prácticamente. No, no es la primera aparición. No es la No primera. es la primera, pero es que es una aparición que es muy sensual. O sea, mira que a su lado tiene a una mujer espectacular, con unos movimientos, da igual. Es que solo puedes mirar a él. O sea, no creo que Patrick Swayze haya estado tan guapo como en... Pero es que no es guapo, es atractivo. O sea, y claro, en ese momento ella a lo mejor pues habría tenido sus pensamientos y sus... Pero de ese momento de decir, eh, se moja las bragas. Todas las hormonas. Todas las hormonas, esa aparición de esa adolescencia donde todas las sensaciones son muy intensas en la Ujú, adolescencia, son tanto las positivas como las negativas. eh, Ella no, yo creo que ve una persona que cree que no existía. ujú. Es algo realmente, además la película te lo enseña de una manera como muy para que a ver, tenía al lado una rubia y yo solo podía mirarlo a él. No sé si mi heterosexualidad se puso en duda, no lo sé, da igual. Pero es que está muy bien diseñado para que lo entiendas, Ujú, que ella de repente sienta cosas que a lo mejor no ha sentido nunca, ujú, porque los hombres de su alrededor no le interesan, no la estimulan, son iguales, son clónicos, ujú. son su padre. Y a ella no le interesa eso le puede interesar a nivel intelectual, pero ahí es su cuerpo el que de repente reacciona. Ujú. Sí, sí, además es la sensación de que hasta ese momento ha estado en una burbuja, Ujú. ha estado metida en una bolita Sí, y de repente se abre. claro. Y Es verdad que vas viendo pistas de que pues, la edad va haciendo, pero era la niña, pues cada persona madura de una manera y ese es el primer impulso. A partir de ahí es cuando ella se libra enseguida de Neil, no se va a buscarlo, y la película no te dice que se va a buscarlo, pero se va a buscar quién es ese, ujú, qué es eso, qué ese tipo de persona existe y de dónde sale. ujú, Y a mí eso,
que nunca me lo había planteado, porque hay una cosa que sí que me di cuenta en la película, cuando yo venía a hacerla, la veía con un poco de prevención, de decir, en realidad es un tipo de 20 y algo años que se liga y seduce a una adolescente menor de edad. Pero la película no es eso. No, no para nada. De De hecho, hecho, en ningún momento, perdona, sí, en ningún momento él la trata mal casi todo el tiempo. No intenta ligársela, no va a buscarla, no va a buscar un polvo fácil. En ningún momento de la película. Y eso me gustó mucho. Que es algo que no había yo visto en la película hasta esta vez, porque estaba buscando ese tipo de cosas. sí, no, iba a decirte que de hecho hemos hablado de que desde el principio de la película parece que los grandes protagonistas, sobre todo es ella, es Baby, su padre y la Ujú. relación que tienen, pero para mí también me parece un gran protagonista él. Sí, no, claro. A ver, Sí, los grandes protagonistas de ese coche, sí, ujú. obviamente los protagonistas son Johnny y Babe, pero mucho más Babe que Johnny. Eso era lo que yo recordaba de la película y ahora volviendo a verla con Ujú, otros ojos, para mí el crecimiento de ella obviamente es inigualable, digamos, ujú, o sea, es el gran centro de la película, pero es que el crecimiento de él también me parece grandioso. Y cómo ella, su manera de ser y su crecimiento personal afecta positivamente a él, ujú. porque hablando de esta parte de que él en ningún momento trata de seducirla, sí que él tenía un concepto de sí mismo muy negativo, Sí, precisamente porque tengo era apuntado eso también. porque era el gran seductor Ujú, sin pretenderlo, es decir, al final eso se había quedado con el rol y es lo que hacemos los seres humanos ujú, muchas veces, ujú. nos ponen etiquetas, nos las creemos y nos quedamos con esa etiqueta para el Sí, resto de la vida. sí, nos Y afecta mucho. Las etiquetas acaban convirtiéndose en autopercepción. correcto. Y entonces él tenía autoimpuesta la etiqueta de que era el chico fácil, que las mujeres de dinero Ujú, le metían dinero en los bolsillos, se iban con ellas, ujú. él se iba con ellas a la cama y era, digamos, dinero fácil y era eso, era el gigoló. Sí, es que para mí creo que una de las cosas sórdidas de la película que pasa por encima es que el dueño del hotel es un proxeneta. Ujú. Y, Sí, porque dice: "Lo que haga falta, haz lo y, que haga falta y para que estén Johnny bien". es un trabajador sexual. Ujú, Lo que pasa es que y él se siente mal por serlo, y es una ya hemos saltado mucho en la película y me da igual, o sea, porque realmente eso, no vamos a analizar la película. Cuando ella cree que él va a presumir de ello, que es lo que hacía Neil, él se siente mal por haberse lo típico de: "Yo es que me ha costado", del muy masculino, "Yo me he acostado con no sé cuántas mujeres, las mujeres hacen lo que". Él se siente mal por el hecho de haberse acostado con no sé cuántas mujeres, porque él es consciente de que él es un objeto sexual, pagado. Él no es diferente. Lo que pasa es que y más todavía hoy día es poco reconocido el trabajo sexual masculino, imagínate en los 60, era ujú. como, qué suerte tienes, pero Sí. él no lo percibe como una suerte, lo percibe como una necesidad, como algo que él no quiere hacer y se ha visto obligado a hacer porque él se percibe como un desastre. Yo sabía que cuando vi esta parte, la tengo por ahí apuntada, digo, aquí Mariluz va a tirar, porque es verdad que es muy importante porque tú ves al personaje de Johnny, como hemos dicho, que es puro fuego y puro atractivo para sus compañeros, lo admiran, Ujú, y es una persona tremendamente insegura y muy autosaboteador y se siente muy mal por lo que hace, no disfruta de lo que está haciendo en absoluto. ujú. Y una de eso ya saltándonos la Sí, sí. película a todas luces, pero una de las cosas que me gustó muchísimo es cómo hay un momento en el que, pues eso, cuando ya digamos su relación está más formalizada, cuando pasa todo lo del robo y ella consigue, o sea, da la Ella da la cara por cara él y confiesa. y aún así a él lo echan y Ujú, entonces ella se siente fatal como diciendo: "No valgo como ser humano porque ujú, soy un desastre, porque he hecho un sacrificio que no ha valido para nada. Yo que quería salvar el mundo no puedo ni salvarte a ti, que estás a mi lado, no valgo para nada", ujú, y demás. Y se miran cada uno a través de los ojos del otro. ujú, Y entonces me parece precioso esa sensación de que él le muestre lo que él está viendo en ella, que ella ahora mismo en ese momento ujú. no ve, igual que ella en su momento
le explica cómo le ve Ujú, ella a él, ¿no? Entonces eso, esa sensación o esa manera de presentarte que puedes verte a través de los ojos de otra persona y que eso sea algo maravilloso, ujú. te lo refleja en la película y me parece, ya te digo, precioso Sí, sí, es un ese momento. punto. Es más, también es una cosa importante de ese momento es cómo lo que dicen los demás de nosotros, aunque parezca que sea alguien poco importante, nos afecta. Porque ella se echa en cara algo que Johnny le dijo como 3 horas antes, o sea, 3 o 4 días antes, cuando le dice, sí, muy valiente, has ido a pedirle el dinero a papá. Ujú, Ella dice, sí, he sido valiente porque he ido a pedirle ayuda a papá. Y entonces Johnny le reconoce la enorme valentía que sabe, que realmente él sabe que ha supuesto eso, que ujú, no es una decisión fácil ir a papá a pedirle, siendo el tipo de familia que es Babe, porque sabía que cuando hacía eso lo estaba rompiendo todo. O sea, ujú, ella perdía muchísimas cosas y él sabe que ella ha perdido muchas cosas por ayudarle. Y es verdad que ese momento, a mí toda la escena, hay 2 o 3 escenas que pasan en la cabaña de él, en la casa de él, que tiene unos diálogos que me parecen muy, muy, muy interesantes a nivel de lo que estamos hablando, a nivel de sentimientos, que es algo que muchas veces en este tipo de películas no se suele ver, porque es más, uy, cuánto te quiero, y es solamente el decir cuánto te quieres, ya, pero ¿por qué? Es como en Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una gran historia de amor. Digo, no, no es una gran historia de amor, es una historia de dos adolescentes muy cachondos, porque no hablan de nada, solo de lo cuánto se quieren. ujú, En este caso no, en este caso, en esta película hablan de cosas, y eso es algo muy interesante, porque ambos, eh, yo creo que ambos saben que no pueden estar juntos y que no van a estar juntos y que incluso Babe hay un momento en que se da cuenta que eso, ¿no? Y de hecho la película tiene un final feliz, pero no es un final de nos vamos juntos en el coche al horizonte. No, no pueden estar juntos, pero al mismo tiempo son dos personas que se van a querer siempre y me parece muy interesante. ujú. Sí, la verdad es que el hecho de los Mm, saltos que estamos dando me hace ujú. perder un poco el hilo digamos, de la historia, pero Y por eso llevas conmigo 25 años, porque te hago perder el hilo de la historia. el porque de lo que estabas contando, o sea, me han venido varios flashes de momentos de la película en la relación de Ujú, ellos, porque por un lado, él, lo que tú decías, ¿no? Ese salto atrás, él le hace a ella darse cuenta ujú, de que ni su mundo es tan perfecto, ni su manera de ver el mundo es tan ujú, perfecta, porque le está pidiendo a él sacrificio, es decir, o sea, no podemos estar, ¿sabes? ¿Cuándo vas a dar la cara? ¿Cuándo ujú. vas a mostrar que yo soy alguien en tu vida? Eso, digamos, le refleja a ella y luego se esconde porque no quiere que su padre la vea. Y Claro. entonces ella es la que le está, o Mm. sea, él le muestra que realmente lo está negando Sí, sí. y hace que se sienta fatal, Ujú. porque tiene que estar al final es él el que se tiene que estar Sí, sí. escondiendo, ¿no? Entonces, esa parte de la relación, de cómo él le va mostrando a ella que también está dentro de una burbuja y que esa burbuja, Ujú, se está rompiendo y es el momento de ujú, asumirlo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, ella misma va rompiendo esa burbuja a base de las acciones que va haciendo, pues, a raíz del aborto de ujú, Penny, de toda la necesidad económica que tienen y demás, esos sacrificios que ella está haciendo porque está forzando la confianza con su padre, ujú. eh, digamos, está forzando a que confíe su padre en ella en algo que no Que le puede están diciendo. decirle, Sí, sí. está escondiendo sin Ujú, pretenderlo porque ella está convencida de que está haciendo algo bueno. ujú. Entonces, en pos de esa bondad, digamos, sacrifica de alguna manera la relación con su padre o la fuerza, más que la sacrifica, porque en ese momento ya no es consciente de que esté Ujú. sacrificando nada, pero sí que está, Sí, sí que es consciente, sí que es yo creo que está, consciente. como decimos ahora, gastando family points, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí que es consciente y a ella le está rompiendo por dentro también el hacerlo, pero es 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 parte de romper el cascarón y salir al mundo. Y hay una cosa que has dicho que quiero volver, porque es una cosa que sí que tengo apuntada, y es que, esta película prácticamente personajes negativos tiene 2 y son muy breves y casi están para acelerar un par de cosas que no tienen mayor importancia. Pero Babe es una persona buena. Pero no es una persona tonta o es una persona buena de juguete.
es alguien que tiene buen corazón de verdad. Y porque cuando analizas la película sin verla, o sea, digamos de modo plano, dices, sí, ella hace todas las cosas que hace porque quiere a Johnny. No, ella, toda la ayuda a Penny no es a Johnny, es a Penny. Porque Johnny, para ella ellos están juntos, ellos son pareja y desde el principio ella va a ayudar. Y la primera ayuda es cuando ella la ve llorando en la cocina y está con Neil y lo aleja para dejarla tranquila. Y Penny le ha hablado mal un poco antes, porque luego sabemos por qué, por todos los problemas que tiene, pero le ha hablado con condescendencia, como también porque en su cabeza es una niña tonta, y es Sí. lo que es. Una niña no es una niña tonta, es una niña ingenua, alguien que no sabe del mundo, no sabe de los problemas de la gente. Eh, pero ella es buena y ella intenta ayudar. De hecho, incluso cuando empieza a bailar, es un sufrimiento. No es un, "Guau, voy a bailar con el tío bueno de lo". No, ella está pasándolo mal y él la está tratando fatal. O sea, y no la está tratando fatal de manera altanera, sino porque no le interesa. Es alguien a quien no está intentando seducir, que está en el otro lado, que es el enemigo prácticamente. Me parece que cuando lo ves así, los personajes están en una frontera de ser ridículos o de estar forzados y son muy humanos, los personajes principales. Ni Neil, ni... Bueno, Robbie sí es muy humano, es asqueroso, pero es muy humano. Que por cierto, a la guionista obviamente no le gustan mucho los libertarios, porque lo que está leyendo, el libro que le enseña es El manantial de Ari Rand, que es como un manual de cómo ser la persona más egoísta del mundo. Ah. Entonces, de hecho, es lo que dice. Le dice, hay gente, lee esto, hay gente que no merece la pena, lee esto, y luego devuélvemelo. Entonces, a la guionista no le gusta mucho Ari Grant. El por lo que has dicho, entrando un poco en Penny, que aunque Sí, es una es un personaje secundaria, es un interesante. personaje interesante. Justo la escena con ella es un poco lo que yo comentaba al principio cuando estábamos hablando en la introducción, así de manera más general, y es el hecho de que Penny te van contando luego la historia poco a poco. Es Ujú. una chica que a los 16 años ya se quedó sola, la echaron de casa o algo así, Sí, tuvo que sí. buscarse la vida, con lo cual es una mujer fuerte, dura, Ujú, que ha sufrido mucho desde muy ujú. joven. Y claro, Baby es súper ingenua, Sí. piensa que pues todo es sencillo en su cabeza Claro, porque matemática y la ve el mes de verano donde está bailando, está bromeando, ujú. baila muy bien y todo eso. Y el caso es que es curioso lo que hacemos los seres humanos muchas veces también, el filtro con el que vamos escuchando las cosas, y es algo que nos pasa y somos así, eso ocurre, y es que tenemos eso, tendencia a filtrar Ujú, inconscientemente las cosas que no van con nosotros, que no están de acuerdo o acorde a lo que tenemos nosotros en la ujú, cabeza, ¿no? Entonces, ella le está diciendo, estoy seria, tengo un problema porque Baby le dice, qué suerte, que bien ujú, bailas y demás, y ella justo antes le ha dicho que ha estado sola, que tiene muchos problemas, que no la moleste, digamos, que tiene problemas desde los 16 años y eso, que ha tenido una vida muy dura. Y la ujú, respuesta de Baby es, ay, qué envidia, qué bien bailas. ujú. Entonces, Sí, en sí. el fondo, conociendo cómo es Baby y lo que tú decías, ¿no? Su buen fondo y su buen Ujú. corazón, ahí no es que la esté despreciando, es que realmente No la no está ha escuchando, no escuchado. escucha, Exacto. no está, también nosotros sabemos cosas, el espectador sabe cosas que Baby no sabe, Ujú. pero todos hay cosas que no queremos saber, que nuestro cerebro no quiere saber e ignoramos que pasa a nuestro alrededor. A mí me pasa muchísimo. O me tira la cosa a la cabeza, no me voy a dar cuenta. Ni siquiera es que yo me entere de algo, dímelo claramente, porque las indirectas normalmente no las pillo. Ah, no. No, no, Oh, no. sorpresa. Pues sí, pues eso, que realmente eso me parece un reflejo, pues dentro del mundo inconsciente, consciente y todos esos juegos que tenemos los seres humanos en la cabeza, esa dicotomía que tenemos ahí de dos entes dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí está muy bien reflejado. De hecho, ese es el punto donde yo decía, además nosotros como espectadores de haber visto ya la película, sabemos que ahí Penny ya sabe que está embarazada Ujú.
y realmente el espectador de la primera No lo vez que ve sabe la todavía. película no lo sabe todavía. Y de hecho una de las cosas que se ve en esa escena es como Robbie ya está tonteando con Lisa Ujú, y Penny le lanza una ujú. mirada, digamos, amenazante o desagradable, por Sí, lo menos, por ver esa escena. claro. Claro, ahí pasa desapercibida porque no sabes qué está ocurriendo, pero realmente, ahora que sabemos que Ujú, Penny se ha quedado embarazada ujú. y él ya la ha despreciado, pues se entiende, Mm, digamos, esa, todo el esa juego. mirada, ¿no? Esa mirada matadora Mm. se entiende precisamente con ese contexto. Que luego pasará en la siguiente escena en la que hemos dicho de la cocina, ella llorando. Pese a que en ese momento se han hablado, eso, le ha hablado un poco y se ha ido bruscamente, a Babe le da igual, ve a alguien llorando y sabe que si el otro la encuentra va a ser un momento desagradable, entonces se lo lleva. Son detalles que tiene la película muy interesantes en cuanto al personaje de Babe y en cuanto a una cosa que huye mucho es que vemos en muchas películas que si hay dos mujeres y un hombre tienen que ponerse celosas y competir por él, algo que aquí no pasa. De hecho, hay un momento después de la operación, después de que el padre la ayude, después del carnicero, del aborto y todo esto, que está Penny en la cama y entra Johnny y se le iluminan los ojos. Creo que ese momento te está diciendo que ellos se quieren muchísimo, aunque eso ya pasa, que no son pareja por cualquier cosa, que lo han sido, o sea, da la impresión de que lo han Ujú, sido, ujú. pero que no son pareja, pero que se quieren mucho y que van a hacer cualquier cosa el uno por el otro, de hecho lo hacen. Y ella también es la primera que se da cuenta que Babe y Johnny están juntos. Perdona una cosa, porque estás Sí, diciendo todo el rato babe, y yo creo que es baby. Es que cada vez que Baby, dices sí, babe, Baby. me suena babe el cerdito valiente. No me Es baby, preguntes es por baby, qué. es baby. Babe, de hecho, es la manera que tienen normalmente en Estados Unidos de llamar a las chicas de forma un poco desagradable. Ujú, Perdón, es baby, tienes razón, porque es de bebé, de ujú. hecho. Es baby, sí. Bueno. Sí, te iba a decir, ahora no sé si te he cortado la idea o puedes Sí, no, continuar. no, sí, estaba en la idea de que Penny es la primera que le dice, ¿qué haces con ella? Y no es porque no quiera a Baby, no, al contrario, o sea, le tiene un agradecimiento inmenso porque le ha salvado la vida llevando al padre allí, porque otra se hubiera escaqueado y ya está. Le ha salvado la vida bailando, primero la deja el dinero, luego baila por ella y luego le ha llevado al padre sabiendo lo que le ha costado, porque es obvio. Pero aún así dice, ¿qué haces liándote con ella? Eso no te va a ayudar, eso no funciona. Eso no funciona. El habías dicho una cosa, ahora He se dicho me muchas, porque mu digo muchas sí, tonterías. no, hablando de esto del crecimiento Mm, de Baby y una parte que también me gusta muchísimo es toda ese aprendizaje que mm, has comentado del baile para conseguir llegar a ese estreno y poder sustituir a Penny. En ese baile se ve también un crecimiento que me gusta mucho y ujú. es, empieza lo que tú decías, ¿no? Johnny la trata mal, es Sí. decir, es claramente profesor y alumna y además profesor inquisitivo que tiene que hacerlo bien y no lo está haciendo Ujú, bien y tiene que ser muy estricto ujú, en todo lo que está enseñándole. Y Baby, la niña inocente que, oh Dios mío, mira, es que soy tonta, o sea, es que no me sale. Venga, va, lo intento otra vez. En ese momento, conforme yo veía a Baby, la veía que estaba jugando. Es ujú. decir, ella se había metido, oh Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Pero bueno, una vez que nos ponemos, vamos a jugar, ¿no? Y para ella es un juego. La sensación es que él está ahí súper serio, pues eso a ella le da la risa, que si le roza el Sí, pecho y bueno, demás. ese momento de las cosquillas para mí es clave en el montaje ese. Ajá. Bueno, el caso es que para mí ella se lo estaba tomando como un Ujú, juego al principio. ujú, Pero claro, a base de el mal humor, digamos, o ujú. esa frialdad que le está poniendo Johnny, la va llevando un poco al límite y llega un momento en que ella hace clic, Sí, la hace crecer. exacto, y deja de ser un juego, Mm, y no solo deja de ser un juego, sino que ella deja esa actitud pasiva de alumna que tiene que decirle a todo que sí, y tiene que aprender, ujú, y le planta los pies y le dice hasta aquí. O sea, ujú, vamos a ver, yo he venido aquí, ujú, he venido a ayudarte, ya está bien. ujú, Entonces vamos, y de repente ves como la balanza empieza a equilibrarse y empiezan las cosas a cambiar. Es decir, al final me venía a la cabeza algo que yo personalmente estoy rumiando mucho, es el tema de la responsabilidad, ujú, y es en ese momento ella coge las riendas de su vida y acepta la responsabilidad que ella tiene para consigo misma
de decir, esto no me gusta, pues se acaba aquí. Entonces, su responsabilidad era ponerlo sobre la mesa. Planta freno, dice, ahora vemos qué hacemos con esto. Pero si ella en ese momento se empieza a molestar y no pone sobre la mesa eso que le está molestando y por qué, digamos que ella hubiese perdido su responsabilidad Ujú, respecto a esa situación. Entonces, en ese momento se planta, le dice hasta aquí, o sea, vamos a ver que es cierto que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, vale, que me lo estoy tomando como un juego, bien, acepto que eso a lo mejor no lo estaba haciendo bien, voy a tomármelo más en serio, pero yo te estoy haciendo un favor a ti. ujú, Con lo cual, frena. Y de repente él cambia. Es ujú, curioso, pues digamos que acepta su responsabilidad sobre el tema y decir, a ver, ¿qué haces con esto ahora? ujú, Podía haber tirado el carro por el pedregal, pero no. Empieza como que las energías se igualan, ujú, ¿sabes? Y eso también es algo que me gustó mucho y me pareció un clic en el crecimiento de Baby, ujú. en, pues eso, toda esa evolución que vemos a lo largo de la película. Sí, de hecho, todo ese trozo de el típico, que era muy típico en la época del el montaje para la evolución, con un número musical, que lo estamos viendo, la vemos ella bailar por el puentecito y intentar hacer los pasos, vemos que ella se equivoca, vemos a él tratarlo eso. Por eso, él nunca es un seductor con ella. De hecho, ella es mucho más seductora con él que él con ella. Eh, y de repente vemos dos cosas. Hay un momento donde ella lo ve a él de manera más romántica todavía. Es el momento de las cosquillas, cuando él la acaricia, que es un momento muy divertido en cuanto a cuando ves la película, pero a nivel emocional también, porque ella empieza, porque empieza riéndose y en el tercero ella ya no se ríe. Que es como te está enseñando en el montaje que ya no es un juego. Y luego vemos ese momento donde ella estalla porque están haciendo un paso que no le sale, tal, que es el salto, y se caen y él le habla mal y ella es cuando ella dice que también es un crecimiento de ella muy grande porque ella nunca se ha enfrentado a nadie. Ujú, En realidad sí, se ha enfrentado a Robbie porque ella sí que saca, ese carácter no viene de ninguna parte, pero ella no está nublada porque Johnny sea un super bailarín y porque... No, no. Te está pasando, niño, y eso está muy bien. Y la relación de él, también, la reacción de él, que es, su primera frase es, vámonos de aquí. ujú, Sí, estoy que... mm, Y yo creo que él ahí empieza a verla de otra manera porque nadie le habla así. ujú, Normalmente le hablan o intentando comprarlo, o comprándolo, o seduciéndolo, pero nadie le habla así, salvo quizá Penny. Penny ujú, es la única que le habla así. Y entonces yo creo que él necesita eso y sabe que necesita eso y le gusta cuando una persona le habla de igual, ujú, ni por encima ni por debajo. Y en ese momento yo creo que hay clics en esa relación y es un momento importante, es un hito importante, que podía haber acabado en una pelea, cada uno se va por su lado, la ujú. película hubiera sido de otra manera, luego se hubieran reconciliado, hubieran bailado, bla, 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 porque es una comedia romántica. Pero no pasa, no Ujú, pasa y las peleas que tienen entre ellos son súper, porque inevitables casi, porque son momentos inevitables de la película. ujú. Y otra cosa respecto del crecimiento de Baby es que realmente el primer encuentro sexual Ujú. lo favorece ella. Sí, lo busca ella. Es decir, va a la cabaña y dice: "Vamos a bailar". Ujú. Sí, sí. Entonces, a mí también me parece interesante por parte de ella que a pesar es cierto que hemos visto durante la película que no es una niña moñas, Mm. digamos, que cada vez que ha necesitado algo, incluso de su Sí, padre, sí, es incluso fuera de la proactiva. relación, lo lleva a cabo, es decir, que no se amedrenta, pero realmente en ese crecimiento sexual, digamos, la habíamos visto muy niña. Ujú. Entonces, parecía que lo fácil era que fuera él el que diera el primer Sí. paso. Entonces, me parece muy valiente también por parte de la película y una bonita manera de mostrar también crecimiento por parte de ella, es que sea ella Ujú. la que da el primer paso, cogiendo las riendas de su vida y sabiendo que eso es lo que le apetece en ese momento y pues, Mm. lo favorece, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. En esa escena. De hecho, no es verdad que Baby no es pasiva en ningún caso en la película. Ella es una protagonista,
pura o sea, si todas las escenas de baile y demás lo pasamos como si fuera una película de acción, es el protagonista. Y luego tiene un partner sexy que atrae las miradas y demás, pero ella siempre es la que va por delante y eso, la verdad es que cuando analizas así la película es muy guay y el peso lo lleva el personaje de Baby todo el tiempo. Para todo lo que pasa, todo es importante alrededor de ella. Ujú. Él es, él es un hito en su crecimiento, un hito que acaba en el momento que acaba la película, en el momento que acaba el baile. No van a acabar juntos, Ujú. porque no van a acabar juntos, y lo sabe, yo creo que a esas alturas lo saben ambos, y sobre todo lo sabe Baby. Mm. Que al hilo de lo que estás comentando, realmente eso de que no saben que van a acabar juntos y es algo que tienen aceptado, es decir, pues desde la madurez, Ujú. que podía ser una chiquillada o dar una pataleta por decir, no, no, este es el amor de mi vida y, ¿sabes? Y no lo aceptan, es cuando a él lo echan y se ve esa escena, digamos, de despedida, aunque luego al final no va a ser la despedida, pero en principio de despedida en el coche cuando él se va, con resignación. Sí. Entonces, ahí hay un te quiero, creo que eres el amor de mi vida, obviamente, y más cuando es una persona con la que pierdes la virginidad y demás, como que ahí hay un vínculo Sí. muy intenso. Además, no se han hecho daño, es decir, entre ellos al final sigue siendo todo bueno Ujú. y son las circunstancias las que le están forzando a que tengan que despedirse, con lo cual hay una resignación y una aceptación, es decir, se despiden, incluso bromean Sí, y ella no hace por irse con él y él no hace ninguna petición porque ambos son muy maduros porque Baby, pese a ser niña, al mismo tiempo es muy madura intelectualmente. La vemos en sus conversaciones, en sus relaciones, no es solo postureo, es una persona que mentalmente tiene la cabeza amueblada, ¿no? Eh, Sabe que no se puede ir con él porque sería absurdo y él la quiere demasiado para arrastrarle a una vida que no se la va a llevar. Él no es nada egoísta y ella intenta no serlo también. Y digamos que los dos intentan todo el tiempo no hacerse daño y la única manera de no hacerse daño en ese momento era separarse como amigos. ujú. Y por lo que dices de la madurez de Baby, para mí es madurez emocional, ¿no? ¿Vale? Y se ve también muy bien reflejado en la conversación que tiene con el padre. Sí. Es decir, ahí en esa escena Ujú. larga en la que es, no sé si es el último día o el último desayuno o antes de, es decir, prácticamente está acabando Sí, ya esas vacaciones y el padre pretende adelantar su despedida, ¿no? La salida. sí, El padre sí. dice algo así como: "Uy, se nos ha hecho tarde, Sí, no vamos a poder quedar o nos tenemos que ir". sí, a ver si van a ir antes del domingo. Lo que pasa es que creo que están mezclando porque en esa conversación cuando el padre dice que se va, ella no dice nada. No, no, es que por eso digo Vale, larga, sí, vale, sí, vale. es que, hay demasiadas cosas interesantes ahí Claro, que claro, sí, quería sí. que comentásemos. El Entonces, padre quiere adelantar la salida porque la fiesta de despedida es el domingo y él quiere irse el sábado porque no soporta estar allí, claro, básicamente. porque le ha estallado en la cara toda la situación, ahí Mm. es cuando Baby ya, o sea, ya se Sí, sí, sabe que, ya lo saben. claro, ya se ha destapado No, todo. todo no. Cuando el desayuno todavía Baby y Johnny no se han acostado. Se acuestan después. Cuando el desayuno solo ha pasado lo del aborto. No, pero yo creo que ese desayuno sí que es al final ya. Sí, No, sí. o sea, la conversación donde El último Babe le echa desayuno. en cara al padre que él también la ha decepcionado, Sí. eso no es ella sale a la terraza, está lloviendo. Sí, pero que es después de ya ese momento, creo. Bueno, pues Bueno, da igual, da lo de ya te menos. digo, vamos a separarlo en 2. Sí. Sí. Que yo los he juntado en mi cabeza y a lo Mm. mejor no lo están. Vamos con ese desayuno simplemente También por igual se me ha ido la pinza, hacer el apunte de la madre que me parece Sí, interesante ahí, y es eso, el padre no soporta la situación, todo se le ha ido de las manos, ¿no? Su hija preciosa se ha escapado y él no lo soporta más y él quiere volver a su realidad, claro, ¿no? Quiere volver a su burbuja, a su mundo, a sus sí, médicos y ya está, como mm, si esto no hubiera pasado. exacto. Y la hija tiene, pues Van a eso, ha pasar de preparado natación. su super baile para fin de curso, para fin Mm, de eso, de despedida sí, de sí. las fiestas, y basta con que la madre apenas Mm. dice nada, porque no sé exactamente qué ¿Por dice, qué?
lo justo, él la mira a ella, o sea, el padre mira a la madre y dice: "Nada, no pasa nada, nos quedamos". Es Sí. decir, ahí me parece, dentro de esa relación que Ujú. hablábamos sana, para lo poco que se ve la relación entre el matrimonio, eso es uno para mí de las claves que demuestran, que evidencian que efectivamente hay una relación sana, porque no necesita, o sea, hay tanta complicidad que no necesitan grandes discursos, Ujú. ¿sabes? Ni grandes conversaciones para cambiar de opinión. Entonces, simplemente el porqué de ella, que además es un porqué desde, ostras, ¿sabes? Claro, por eso digo que no se sabía lo de porque lo del momento en que ellos se acuestan lo sabe todo el hotel, porque es por lo del robo. En Ujú. ese momento la madre no sabe por qué el padre está mosqueado con Baby. Ajá. El caso es eso, que esa Que da la igual. quería Sí, sí, traer sí. por eso, Pero porque sí, sí, que es verdad que ahí se muestra la autoridad que tiene la madre en la familia también. aunque no lo Aunque parece. no lo parece, porque es una autoridad soterrada, es una autoridad escondida. Ujú. Ujú. Y luego, pues, cuando sea que ocurriera a lo largo de la película esa conversación entre el padre y Baby, ahí me parece eso que evidencia muy claramente la madurez emocional que Ujú. tiene Baby, porque el adulto es el padre. Sí. Ella todavía está creciendo, o sea, ella todavía es, pues eso, adolescente, y sin embargo, ella es la que le dice: "No sirve de nada, o sea, no me vas a hablar el resto de la vida". Es decir, Ujú. me enfado y no respiro. Vale, que te he hecho daño, lo siento, pero tú también me has hecho daño a mí. Ujú. ¿Y no ves que no hablándome no solucionamos nada? ¿No? Entonces, o sea, ostras, me parece, ¿sabes?, sentenciante el decir, la lección que le está dando la hija al Ujú. padre, cuando lo ideal o en el mundo, Sí, el ¿sabes?, discurso es lo al revés. esperado sería al revés, que le está, digamos, claramente enseñando que emocionalmente, para poder madurar, tienes que ser capaz de aceptar que la otra persona se equivoca, que la otra persona la caga y que la manera, vale que obviamente en un momento en el que estás enfadado, a lo mejor cada uno lo gestiona de una manera y necesitas un tiempo, vale, yo te lo doy, pero narices, no sé, llevas 3 días sin hablarme, no recuerdo Sí, qué sí. tiempo era, ¿no? Pero una vez que ha pasado eso, o lo hablamos o esto no se va a solucionar. O sea, Mm. solo dejando que pase el tiempo, si de verdad ha habido algo que nos ha hecho daño, lo suyo es ponerlo sobre la Ujú. mesa y hablarlo desde la tranquilidad que podamos, ¿no? Y la asertividad que podamos cada uno, pero hay que ponerlo sobre la mesa y hablarlo. Eh, si solo dejas pasar el tiempo, se va a quedar debajo de la Ujú. alfombra. O sea, esto así no funciona, ¿no? Entonces, que se lo diga ella a él, me parece, no sé, muy importante, no sé, a mí me ha llamado Sí, la sí. atención. Es que una de las cosas que tenemos muchas veces los adultos, y es algo que suele pasar más a los hombres generalmente, es que emocionalmente a veces es parcelarmente, o sea, no sé cómo decirlo, pero como de manera parcelada, no todo es igual, pero sí hay cosas en las que somos muy niños emocionalmente hablando, en el sentido de, y pasa mucho con los fans deportivos. De repente pierde su equipo, que es algo en lo que no tiene ningún control. Nadie ha podido hacer nada por evitarlo y le echan la culpa al empedrado, al árbitro, como en Asterix, los jabalíes han comido porquerías, eh, y se enfadan y no cenan o no respiran o no le hablan a la familia y como que a veces somos muy infantiles en nuestras reacciones ante, ante lo que pasa que rompe nuestros esquemas. No es una reacción madura. Y es lo que le pasa al padre. El padre tenía su vida montada, de repente hay algo que se ha roto y no tiene, y nos pasa a muchos a los adultos, a veces no tenemos las herramientas para gestionar esa frustración que no esperábamos. O sea, nos puede llegar una frustración en el trabajo y demás, y más o menos sabemos gestionarla. Incluso frustraciones graves tipo fallecimientos, enfermedades, muchas veces las gestionamos mejor a corto plazo, ¿no? Ujú. Que algo que no esperamos o que no debería de pasar, en teoría. Digamos
que es algo curioso, que cómo nuestro cerebro a veces no reacciona de una forma eh, sobre... Me sale más en inglés, parezco Juan Gómez Jurado. Sobre reaccionamos a algo mucho menos importante, mucho menos trascendente y de forma como muy infantil. Y yo lo he visto a veces a mi alrededor y yo también lo he hecho mil veces seguro, de decir, cuando te analizas, miras para atrás y dices, ¿por qué he reaccionado yo así de una forma tan... pues ahora no respiro, pues ahora me llevo la pelota, ahora no jugamos. Y es un poco lo que le pasa al padre. Yo creo que es muy humano y nos pasa continuamente todos los días. A lo mejor la cosa más grave en el trabajo la gestionamos muy bien en nuestra vida profesional, y luego cualquier tontería en la casa o en nuestro ocio, ¿no? Eso lo gestionamos muy mal. Ujú. Claro, ahí lo suyo es realmente tienes el inconsciente, que es el que está reaccionando, o sea, al Sí, final lo que está haciendo ahí es hay una parte inconsciente tuya que no eres capaz de entender ujú. en este momento, Y de pero controlar. claro, pero el inconsciente sí que sabe lo que hay ahí, ¿no? Ujú. Entonces hay un maravilloso mundo de terapia para poder aprender ese lenguaje que es tan complejo, pero en el fondo tan interesante, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos No, para no, otro no. podcast. Hombre, Hemos venido a jugar, hemos venido a eso. Aquí. hemos venido a jugar. Sí, bueno, que quede claro que aquí estamos a favor de la terapia Sí, cuando sí, hace sí. falta. Sí, sí, yo he estado 5 años de terapia, o sea que a favor completamente de la 5 años terapia. y no sigue, con lo cual sí que ha funcionado y no tiene por qué, no es una adicción. No, pero es eso, que al final es cierto que para mí el problema en esos momentos es quedarte con ese sentimiento. Es decir, no quiero que esto ocurra, está Ujú, ocurriendo, pues eso, no respiro hasta que se me pase, ujú, ¿no? Cuando se me pase, pues mira otra cosa, ya está. Claro, igual puede ser una tontería que ya no se te vuelve a dar, pues ni mil palabras más, pero si es algo que con cierto, pues como el partido de fútbol o lo que sea, si caes sistemáticamente en el mismo patrón, igual hay algo detrás que obviamente o lo aceptas que cada vez que veas un partido de fútbol y pierdas lo vas a pasar fatal y es lo que decíamos de la responsabilidad, tu responsabilidad. sí, Si sí, te quieres quedar con ese sentimiento, para ti, o sea, sí, está ahí, bien. a ver, es una responsabilidad personal y hay todos tenemos cierto grado, aunque sea una palabra como muy tabú, de masoquismo, de regodearnos en ciertos dolores Ujú. y el mundo de la pasión deportiva por equipos profesionales y demás tiene algo de masoquismo, porque siempre van a haber cosas negativas. O Ujú. sea, nadie gana siempre, todo Claro, el tiempo. pues eso. O la otra opción es, bueno, hay una tercera que es lo que me pasó a mí, te rompes por completo y ya no hay más remedio, pero si Y no llegas a luego tienes que tener la capacidad de reconstruirte de desde las cenizas. reconstruirte, y es apasionante, ya os lo digo, pero Sí, sí, es apasionante. Acompañarlo también es apasionante. el, sin llegar a esos extremos, que gracias a Dios no tiene todo el mundo que llegar ahí, pero sí es cierto que puede llegar el momento en el que eso no te valga. Ujú, Entonces, pues si llega el momento en el que eso no te vale, es cierto que hay salida y que eso tiene solución, ujú, ¿no? Y para eso está la terapia y el ser capaz de entender qué idioma está hablando tu inconsciente en ese momento, cosa que normalmente no entendemos, y cuando eres capaz de escucharte y aprendes a escucharte y saber qué es lo que hay detrás de eso, realmente eso desaparece. Entonces es maravilloso, de verdad. O sea, la paz que encuentras cuando eso decae sistemáticamente y crees que no tiene solución porque tú eres así, que es un poco el tema de las sí, etiquetas que eso hablábamos es una antes. frase muy peligrosa, muy mala. Es que yo soy así, ¿no? Ujú, Cabreo con el fútbol, es que yo soy así. O hay gente que levanta la voz. No, no, es que yo hablo así. Entonces dices, bueno, pues ya está, pues para ti. ujú, Pero cuando hemos estado hablando de la playa no hablabas así. ujú, Entonces, si cuando hablamos de fútbol, política, religión, tal, eh, te estás poniendo que el ambiente se está cortando ujú, con un cúter, pues a lo mejor no es tu manera de hablar. Podemos darle ujú, una vueltita a eso, ¿no? Pero bueno, al final eso, cada uno se queda con lo que considera, pero sí que es cierto eso que sí que puedes llegar al momento en darte cuenta y mi sensación, o a lo mejor mi esperanza es que en ese momento el padre es capaz de darse cuenta de eso ujú.
y en mi cabeza hay una película después, ¿no? Yo no veo que se dé cuenta de eso. Yo creo que rebaja un poco el tono, pero sigue igual de cabreado después. Bueno, es que no ha llegado a hablar, o sea, quiero decir que Claro, ahí por no eso llega a digo. hablar. Por eso te digo que a lo mejor es mi esperanza, No, mis pero ojos. después tenemos la escena ya del baile final y el padre sigue igual, sigue sin hablarle. Ella está en un rincón. Bueno, sí que es cierto que como veis que no retengo la película que he analizado para ver el podcast, entonces no recuerdo el orden de la historia, ¿no? Ujú, Pero yo quiero creer que después de esa conversación, ujú. creo, hay un momento en el que, por ejemplo, a ellos se les ve jugando al parchís, a las damas, hay un tablero y ellos están jugando, con lo cual yo me apunté, parece que la tensión se está rebajando. No me he dado cuenta de eso, pero puede Pues ser. Eso no te lo discuto. que igual fue antes de, No, no, ¿sabes? no. O sea, Es no que sé no decirte, recuerdo esa escena de jugando, pero en mi entonces. cabeza hay un momento que creo que es cuando está lloviendo y Sí, todo sí. eso, y están realmente los 4, o sea, la familia, Sí, dentro de una y habitación, ella se va y justo ella se va a tener otro encuentro sexual con Johnny, y pues porque justo le coges el gusto, es lo que tiene. porque tiene Es que es como el azúcar, pero o sea, más eso, menos déjalo, mal déjalo. qué jardín me acabo de meter, menos malo para la salud, quiero decir. Eh, sal de este jardín, por Dios, sácame. Eso, que en ese momento, justo antes de que ella se vaya, juraría que ellos están jugando a algo de tablero, Mm, padre e hija. ajá. Entonces, no sé si por eso, no sé si porque yo soy muy de energías o porque mi deseo es Ujú. que realmente el padre aprenda de esto, no me preguntes por qué, pero mi sensación con la que yo me quedé en esa escena es que sin llegar a hablar el padre, algo le cala, Mm. ¿sabes? Eso le deja poso. Vale, puede ser, pero ya te digo que la escena siguiente importante es la escena del baile final, donde están los tres, porque la hermana está en... que no hemos hablado de Sí, la hermana, voluntario. no hemos hablado de la hermana y tiene una cosita muy interesante ahí, Pues pero hablemos si quieres. sí, lo que pasa es que creo que nos estamos alargando ya mucho. No, que la hermana también es un poco de atrezo. Hay un momento donde tienen un enfrentamiento de hermanas, de estás celosa porque yo me voy a acostar con Robbie y ella le dice, como ya sabes, no te acuestas, acuéstate con otro, no con este. Y hay un momento cuando ya se sabe todo, que ella, que ahí sí que ya explota, todos saben lo que ha hecho Baby. Eh, no sabe cómo acercarse a ella y lo hace con el pelo, lo hace desde el cariño. Es una escena muy tierna que me Mm, gusta mucho porque, de nuevo, sería muy fácil poner a la hermana como otra antagonista, como celosa, y no es así. ujú. Eh, De hecho, al hilo de lo que dices, esta escena, digamos, mm, ayuda a ese concepto inicial que yo decía que Baby era la intelectual, la de papá, la que va a salvar el mundo, y Lisa la Ujú. superficial y que solo piensa en zapatos, maquillaje y demás. Ahí se ve que efectivamente no es así. Es decir, que al final todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, todos tenemos o podemos llegar a tener una parte superficial, pero eso no quita a que de verdad haya un corazoncito detrás de Claro, todo eso, y ahí se ve que claro. bien, que Lisa está más preocupada de lo externo que de lo interno, Pero y porque también en ese momento es lo que se espera de es ella. su etiqueta, Es sí. que ella tiene que hacer eso, porque es una mujer de la alta sociedad en los años 60 en Estados Unidos. Solo sirve para ser pareja de. Para ser pareja de lo mejor posible, pues tienes que ser la más guapa, no tienes que ser la más lista. Ujú. Y eso, pues ahí, en esa escena, justo cuando ella dice: "Te voy a Ujú. peinar y te voy a dejar guapa, ya estás muy guapa así, si es que no necesitas que te hagan nada", y demás, se ve que eso, el corazoncito que hay Sí, detrás de esa persona que aparentemente parecía tan superficial, ¿no? ujú, O sea que sí, sí, muy bonito. muy bonito. Muy bonito. Y llegamos a la escena final, si quieres, Sí, sí, yo creo que que ya está, porque también está por ahí Vivian, que también puede ser sí, a ver, interesante, he pero querido, a ver, tampoco, sí que los tenía apuntados los personajes negativos, ujú, pero realmente Vivian en particular no es más que un detonante para ujú, que salte lo del final. Realmente no es importante. Es más para tener claro que Johnny es un prostituto, un gigoló, o ujú. la palabra que queramos usar, y ya está. O sea, y luego para alguien tiene que dar el soplo. Es absurdo, Ujú, es una tontería, pero bueno, tenía que funcionar porque alguien tiene que ser el malo. Tenemos a Robbie por un lado ujú, y tenemos a Vivian. Eh,
está claro que los ricos son los malos, eat the rich people, pero Que es otra etiqueta. es otra etiqueta, sí, sí, es otra etiqueta, Y dejémoslo ahí. otra etiqueta. Es otra etiqueta. Yo Eh, algún día seré muy rica y seré igualmente maravillosa y buena. Ojalá, por la cuenta que me trae, ambas cosas. Pues sí, Pero eso, perdona que te he pero cortado. de todas maneras, en este caso no he sido yo el que ha dicho que los malos son los ricos, es la guionista. Los dos villanos son, de hecho, tampoco es así, porque Robin no es rico, él solo quiere serlo, Ujú, de la manera más torpe, ujú. así le va. Eh, pero tampoco es que no son importantes. Sí que Robbie solo es importante en esa escena donde eh, Baby le echa la jarra de agua encima porque Baby tiene mucho carácter y... Sí, Vale, porque Baby tiene mucho carácter y entonces nos permite enseñarlo antes de que ella explote en cosas más importantes. Tiene carácter, no es una mujer pasiva, la vemos, es ingenua porque no ha salido, pero dentro de esa ingenuidad tiene cultura, tiene argumentos verbales, no es una niña de pataletas y tiene carácter y cuando tiene que sacarlo lo saca delante de quien sea. Cuando es más pasiva es cuando viene algo de parte de su padre. Por eso con Neil es tan pasiva, ujú. porque se lo ha encasquetado el padre. Entonces, Robbie solo sirve para eso, realmente no sirve para más en la película. Yo lo que pasa es que realmente a Robbie sí que lo veo un personaje negativo, es Sí. decir, porque no nos han enseñado nada bueno de ese muchacho, Ujú. nada. Es decir, es egoísta, es Sí, un sí. niño, pues eso, que no es capaz de afrontar sus responsabilidades porque ha dejado embarazada a una chica y lo que hace es decir, si eres Esta es una la vida. cualquiera, Sí, aparte, sí, si sí. igual no es ni mío y demás. Luego, cuando se encuentra con Luego, la paliza esta, que por cierto, no hemos hablado de la paliza, y a mí ese es el único punto negativo, bueno, negativo que me parece de la película, que no me gustó. ujú. Y entiendo que al final es otra época y que está enfocado en otra época, pero ahora si quieres Bueno, comentamos esto. volvemos ahí. Sí. Todavía no hemos llegado al baile, con lo cual podemos volver para atrás todo lo que queramos. Eso, cuando lleguemos a ver es como Ya, de una cuestión de tiempo, sí, cuando hay un momento que ya no se puede volver atrás. Mira, podemos ver esa película también. por supuesto. Y el caso es que, eso, que de Robin no nos han enseñado nada Ujú. bueno. Lo tendrá el muchacho, quiero creer, pero no nos lo han enseñado. Y bueno, pues eso, en esa parte de la pelea al final, Ah, él bueno, mismo está vale. diciendo que Lisa es, Sí, que se ha equivocado de hermana, ¿no? sí, sí. Porque con esa sí que parece que te puedes acostar y con la Sí. otra me han dado calabazas y tal. Vivian, yo lo veo de otra manera, o sea, Vivian sí que nos han mostrado Vivian, estamos hablando de la rica, ¿no? la rica. Sí. La rica al final es o sea, me refiero que te muestran un aspecto o una justificación o lo que quieras, es decir, al final es una mujer a la que abandonan Ujú, sistemáticamente, que lo tiene todo y que el dinero no hace ver la felicidad, ¿no? Pues esa es la prueba ujú. viviente Sí, de que eso sí. ocurre y que al final, pues eso, necesita un gigoló, un yogurín Ujú. con el que Para satisfacer acostarse, sí, eso. su y sustituye a Johnny por Sí. Robin, y que sí, que al final da un soplo por despecho, Ujú. Sí. que al final también puede ser muy humano. Quiero decirte, Sí, sí, no, sí, yo no digo que no sea humano, yo no digo que sea una villana de Disney y de hecho Robbie también, o sea, si nos ponemos a darle explicaciones, tampoco Robbie es un villano de Disney, es un personaje negativo porque es todo lo que tú has dicho, para no volver ahí, pero le puedes buscar la explicación de que en realidad está buscando para ir a Harvard, entonces es alguien inteligente y ambicioso, necesita un dinero, que lo tiene que conseguir como sea y no se lo va a gastar en una donde él solo ha sido una satisfacción de una noche. O sea, sí, que sí, que te entiendo, o sea, pero no voy a... podemos defender dándole rasgos humanos porque los tienen y por eso están bien construidos los personajes, pero creo que ambos son personajes negativos porque una mujer, Vivian es una mujer que lo tiene todo, que paga por sexo y porque uno no ha querido acostarse con ella cuando ujú, tiene todos los que quiera, tiene que echarlo.
me parece súper negativo. Sin pretender justificar esto para nada en absoluto, por favor, ¿eh? Pero el matiz adicional a eso Ujú. no es solo que no ha querido acostarse con ella, sino que se ha ido con otra más joven. Sí, sí, claro, ¿Sabes? O sea, sí, sí, por añadir pero no deja de ser que no pretende que que sea una justificación. no, no, no es una justificación, es una explicación. Pero, por eso digo, pero es que no hay que confundir, por eso digo que no, para mí no la hacen más positiva que Robbie, para mí los dos son personajes negativos porque los aspectos negativos de su personalidad que nos muestran son mucho más que los positivos, que de hecho positivos no muestran ninguno de ninguno de los dos. Pero ambos tienen sus explicaciones, que no sus justificaciones, pero no me parecen justificaciones en ninguno de los dos casos, por eso para mí son claramente negativos. Los dos, tal cual, uno y otro, los dos. O sea, lo tienes todo y porque hay un pringao que se va a acostar con una chica que le gusta, tienes que hacer que lo echen porque te sientes despechada cuando ni es tu pareja, ni lo quieres, ni lo aprecias, ni nada. Simplemente es la posesión. Me parece el egoísmo máximo. O sea, no me parece justificación. O sea, me parece explicación, pero no justificación. Me parece personaje negativo. Sí, sí, sí. Vale, y volviendo a la pelea, Así, la antes pelea, de, sí. por lo menos Sí, por sí. contextualizar qué es lo que veo tan negativo ahí, es el hecho de que la solución a una agresión verbal sea una agresión física. Ujú. Eso es lo que a mí me pareció, ¿sabes? Yo es que el tema Sí, tú el de tema la de violencia la lo llevo violencia. especialmente mal. No creo que nadie lo lleve bien, pero yo, Bueno, hay quien sí. bueno, habrá quien sí, pero en general, un ser Sí, humano normal, y sano. ahora empezamos Sano, sano, normal no, sano, sano. perfecto, sano. Y emocionalmente sano, por lo menos. Emocionalmente sano. Eso, yo estoy un paso más allá y lo llevo especialmente mal. Entonces, el hecho de que ante una agresión verbal te líes a Ujú, guantazos, ya de por sí a mí ujú, eso me echa atrás. Es ujú, decir, digamos, como que pierde valor el ser humano que hace eso. ujú. ¿Me explico? Entonces ahí fue un punto de decir, ay, Johnny, lo has estropeado, ¿no? Ya, bueno, Al final es humano sí, yo no veo, y ya o sea, está. en, en esa situación no veo otra respuesta de ese personaje. Eh, no veo otra respuesta de ese personaje y más en la situación donde, como se le pone, porque no es solo no es solo la agresión verbal, que ya de por sí en el contexto en el que vemos ya daría para que Johnny, como es, reaccionar así. Es que Johnny en ese momento está en una olla a presión. O sea, Ujú, le está apretando todo. Está Baby apretando por un lado, está Penny diciéndole dónde vas. Y llega el otro que es tontísimo, ujú. porque no es más tonto, porque no se entrena. O sea, es tonto esférico. O sea, lo mires por donde lo mires, es tonto. Y es el desahogo, que sí, que es un punto negativo a una salud mental, pero no, nadie es 100% sano Sí, sí, mentalmente está claro. y obviamente es una reacción tal y como además lo está planteando la película. No muestra a Johnny como un broncas, de Ujú. hecho tienen piques verbales varias veces Sí, de hecho, antes. la La presentación de presentación de personajes personajes es es con un así. pique. O sea, que están acostumbrados a hacérselo. Pero claro, el momento que llega el otro, que no puede ser más tonto, pues es una explosión normal. Y también es una cosa que, a diferencia de otras películas, y por eso yo creo que es volver a que es una guionista, eso no hace que Baby le guste más o le excite más. No. Al contrario, no es un ángulo de él que le guste. Ujú. Y eso me parece también interesante. Y ahí lo único es, adicional a eso, es que nadie pare eso. Tampoco ¿sabes? O sea, Es como, no sé. en mi Sí, cabeza, si ves a 2 personas, o sea, una persona pegando a otra, al margen de que se lo pueda merecer más o menos, ¿sabes? ya. Sepáralos, Es muy métetelos. rápido, es muy. No, pero bien, Bueno, sí, sí, vale. nada, esto eso, por el Sí. punto, pero cierto que es eso, que yo el punto de la violencia lo llevo especialmente mal. Mm. Y nada, y eso, tenemos el momento icónico en el mundo del cine hay varios, pero sobre todo es no dejaré que nadie te arrincone, que es como, vamos, no se puede escribir una frase mejor para ese tipo de película. Eh, no sé si la viste en versión original o En versión en original, versión sí. original, que es no dejaré que te pongan en la esquina, creo. Ujú. Bueno, no me acuerdo yo del orden de las escenas, me voy a acordar de cómo lo dicen en versión original. Y que es cuando tiene el momento de la madre, que hemos hablado al principio, que ahí la madre ya sabe todo lo que ha pasado, ya sabe por qué el padre estaba raro, que
podrías entender que la madre estuviera escandalizada y sin embargo es como, si es que ya tiene 18 años y esto tenía que pasar en algún momento. Es como un... eh, Ujú. tenía que pasar Sí, y sí. tienes que despertar. No va a ser, no va a tener 8 años toda la vida. No va a ser tu ojito derecho. Tu baby toda la vida. No, es que el apodo de ella está muy marcado para lo que es la película, no es nada sutil, obviamente. Y bueno, tenemos el baile, que es como... Yo ahí antes del baile sí que es un guiño, mm, pero me parece muy bonito como mm, familia, y es el hecho de que cuando la Lisa, la mm, hermana mayor, está cantando, que canta fatal. fatal, todos, o sea, Sonríen. exacto, se miran y sonríen de una manera cómplice, como diciendo: "Mira, canta como el culo, pero le queremos", Claro. ¿no? A pesar de eso, ella está ahí. Sí. Entonces eso es una, Es a una- pesar de todo y a pesar de todo lo que ha pasado y de todo lo que está pasando y de todo lo que estamos viviendo, todo lo que hay hay un aquí vínculo, flotando. exacto, hay Sí. un vínculo por detrás que nos une y es el vínculo familiar, ¿no? Y me parece bonito, o sea, es Sí, un detalle, sí, como te sí, digo, muy pequeño. yo lo vi, es y es, y es importante, a nivel de lo que estamos hablando también, es, somos animales sociales y vivimos, digamos que somos animales que vivimos en manada y de nuestra naturaleza no está estar solos y no está aislarnos y no está el ser puramente, todos tenemos un punto de egoísmo, porque a fin de cuentas muchas veces queremos lo bueno para los que están a nuestro alrededor, porque también eso nos hace sentirnos bien. Se tiene ese punto de generosidad egoísta, pero necesitamos del grupo, necesitamos de la familia. Eso es algo que es verdad que en nuestra cultura más latina, más mediterránea, que y en Latinoamérica, Centroamérica, lo latino somos más de familia que en Centro Norte Europa y se nota en pues esas reuniones familiares que pues aquí ahora mismo vamos a tener un rato y vamos a juntarnos porque sí 15 personas a comer. Pero es que es una ayuda. Y no tienes ni las familias no son algo sagrado, ni tienes la obligación de llevarte bien con tu familia, porque las malas personas son malas personas también dentro de sus familias. Pero si en las familias te llevas bien, lo que no tienes es por qué ser íntimo todo el tiempo, pero sí que son una red de protección. Y creo que la película también muestra con esa sonrisa, muestra esa red de protección que es la familia, a pesar de todo, de que nos podamos hacer daño, de que podamos, si no lo rompemos, si no hacemos un esfuerzo activo por romperlo, por ser malos, que no es algo que ha pasado en la película, simplemente son decepciones, que no es lo mismo, siempre tenemos esta seguridad. Esto se va a arreglar porque somos familia, porque estamos juntos. Ujú. Y ahí ya, justo antes del baile, Johnny lanza un discurso Sí. muy bonito, donde refleja una vez más cómo el hecho de verse a través de los Mm, ojos de ella le ha hecho crecer, mm, y eso no sé exactamente, no recuerdo exactamente lo que dice, pero sí que evidencia que su manera de verse a sí mismo ha cambiado gracias a ella, ujú. porque es la primera persona que mira por él y que le defiende, cosa que no había encontrado hasta ese momento, con lo cual, pues eso, ya luego es el gran baile final. Sí, pero que ese momento, que es algo que marca mucho la película y que es verdad que el momento en que te das cuenta de lo importante que es, no ya que te admiren o que te digan lo bueno que eres, sino que alguien genuinamente te vea positivamente en cualquier ámbito de tu vida. Por eso también son tan peligrosos los halagos, porque te pueden llevar al otro lado, ¿no? Pero eh, la autoestima es algo muy complicado, porque te puede llevar a la arrogancia muy fácilmente y entonces llegan los golpes y llega lo circular, pero el encontrar a alguien o alguienes en Ujú, diferentes que genuinamente tú sientes que ven algo en ti que ni siquiera tú eres capaz de ver generalmente, que muchos, el monstruo que vemos en el espejo es nuestro peor enemigo, ujú. eh,
puede cambiar mucho tu manera de ser cuando de repente dices, no, le dices al monstruo del espejo que se calle un ratito y escuches a la otra persona. Ujú. Sí, es que de hecho, me había apuntado por aquí algo así como que, ¿Qué no habrás le ha apuntado ense por ahí? no hemos hablado ni de la mitad. Él dice: "Alguien que me ha enseñado el tipo de persona que quiero llegar a ser". Ujú, Entonces, al final, para mí, un poco la idea que hay detrás de eso es cuando encuentras a alguien, y yo creo que Johnny lo ha encontrado en Baby, ujú, que te quiere por ser ujú. tú, punto. Es decir, que tú, con tus defectos, con Por- tus virtudes, y no por lo que aparentas, sino por lo claro, que eres. por eso, por tu ser, porque tú, Johnny, como ser humano, para mí, Baby, ya es suficiente, Ujú, ¿no? Obviamente, eso normalmente es suficiente porque como ser humano, tus principios, tus emociones, tus sentimientos, estás viendo cosas que incluso la otra persona no está ujú, viendo. Pero al final es, no porque seas buen bailarín, no porque, ¿sabes? No por la etiqueta, sino que como ser humano ya vales. ujú, Y partiendo de esa base, que es muchas veces en la que no creemos ujú. nosotros mismos, de Sí, sí, de nosotros mismos, nosotros. siempre esperamos que no, me falta X Ujú, para que me quieran, para que me ujú. aprecien, para valer, cuando, ¿no? Entonces Sí, siempre sí, sí. posponemos, esa valía siempre la posponemos a un futuro X, cuando tengamos o cuando hagamos o cuando. Entonces al final es darle la vuelta y es, no tengo que hacer nada para tener algo y entonces ser feliz, ser rica, ser guapa, ser valiosa, sino es darle la vuelta y es, Ujú, yo primero soy, y eso es lo que yo no he encontrado en Baby para mí, y gracias a ser entonces puedo tener ujú, valía y autoestima, y con eso voy a poder hacer y comerme el mundo, ¿no? ujú, Pues el darle la vuelta a eso es lo que yo creo que Baby hace en Johnny. ujú. Y me parece muy bonito. Es muy bonito. Pues sí, es muy bonito y la película es muy bonita y este tipo de cosas, muchas de las que hemos hablado, son las que ha hecho que esta película yo creo que haya trascendido, se haya convertido en un clásico, una película que en su momento fue bastante y todavía hoy día es bastante despreciada por ser una película de chicas, y es algo que no se perdona en el cine muchas veces, pero que es no es una película de chicas, es una película de una chica Ujú, que crece y en la que se habla de sentimientos, de relaciones, de crecimiento y de una forma muy sana. Porque no lo hemos dicho que Vip es buena, pero es que Johnny es bueno. ujú, Porque Johnny se está dejando todo, arriesgándolo todo, por una mujer que no es su pareja, con la que no se acuesta, simplemente su amiga. Y ujú, eso es algo muy bonito en tiempos donde tenemos todos estos gurús de la masculinidad, de que no puedes tener amigas, de que son dos personajes que son amigos, son muy atractivos, tienen mucha química entre ellos y solo son amigos. ujú, Y se hacen felices el uno al otro siendo amigos. ujú, Y eso también es, él no está pensando con la entrepierna en ningún momento de la película, ujú. lo cual también me parece una cosa muy a poner en valor. El personaje de él es un personaje positivo, no es un chulo, aunque físicamente lo parezca y en muchas de sus actitudes, porque es el rol de la etiqueta que se ha puesto a sí mismo también. Y el último mensajito de la película, que también me parece interesante, y es que los dos mayores del lugar, que son el director, el dueño de la cadena hotelera Sí, el y el director de la director de la orquesta. orquesta, todo el tema de bailes y demás, llevan varios momentos de la película, o uno por lo menos, donde dicen qué vamos a hacer, esto ya Sí, se nos ha quedado todo sí, viejo y esto ya demás, se acaba. ¿no? Y este nuevo baile que Johnny Mm, trae aquí a la escena, descubren que puede ser como el inicio de otra cosa, aunque no lo entiendan. Entonces me parece también un mensaje chulo el hecho de decir, hay veces que no tienes por qué entender las cosas, pero ves que funcionan y si te abres a nuevas experiencias, y en este caso es un baile extraño, que de mm, hecho han estado renegando porque mm. Johnny no hacía más que Sí, sí, intentar intentar meter meterlo, y incluso. tanto Neil como les decían que Sí, no, sí, que vamos a lo eso, seguro, vamos ¿no? a lo seguro, esto es una cosa aburrida, sí. Y entonces, pues eso, a base de Mm, zapatazo y decir: "¿No quieres verlo? Bueno, mm, pues 2 tazas, te ujú, lo pongo delante y ahora con esto tú haces lo que quieras porque total, como a mí ya me has echado, ya no tengo nada que perder", ¿no? mm.
y que eso se convierta aparentemente en la nueva, ¿no? El El futuro, futuro. pues, de esos Mm, bailes y de mm. esas vacaciones Sí, que hacen los ricos. que sería abrir un melón que no vamos a abrir, vamos a terminar ya. Que la película va mucho también de verte obligado a salir de lo seguro Mm. para ir a zonas desconocidas. La incertidumbre a Sí, veces te lleva a sí. un sitio Normalmente, bueno o te, aprendizaje, normalmente ¿no? te empujan. Y yo creo que podemos Sí, yo dejarlo creo que ya aquí. está bien. Vamos un buen rato. Pues nada, esto ha sido. ¿Cómo era? Detrás de Detrás de la voz de los personajes. Es que hemos decidido el título hace el 3 último minutos. momento. Detrás de la voz de los personajes. Espero que os guste, que nos dejéis algún comentario, si es posible positivo, mucho mejor. Si no, es nuestra responsabilidad Aceptarlo, ¿no? aceptarlo. Pero mientras sea con cariño y con respeto, yo creo que cualquier mensaje es bienvenido. Pues muchas gracias. Nos vemos en nuestras intenciones dentro de un mes con otra película que no va a tener nada que ver con esta y a ver qué nos cuenta la voz de los personajes. Ujú. Pues hasta la próxima, el próximo mes esperamos. Hasta luego.